Hola, en este taller a distancia de conservación de alimentos hablaremos de la fermentación, esto como parte de los temas del proyecto de Guía Rural año 2020. Soy María Elena Muñoz, nutricionista y estaré a cargo de este taller. Antes de comenzar, felicitaciones por sumarte a esta comunidad de aprendizaje a distancia organizada por el Departamento de Salud Municipal. Te invito a participar con tus comentarios y consultas en el WhatsApp grupal del taller. El hombre, desde los tiempos de las cavernas, que ha buscado la manera de conservar su comida. Sus técnicas eran muy sencillas y consistían simplemente, por una parte, en poner la carne fresca sobre superficies de hielo, pues se dieron cuenta que mantenía la comida para poder comerla en pequeñas cantidades entre periodos de grandes tormentas. También en los climas más cálidos, la gente descubrió los beneficios que brindaba el secar o desecar la comida y que esta era una medida para mantenerlos y almacenarlos. Además de la congelación y el secado de la comida, la fermentación también fue una de las primeras formas de conservación de alimentos. Se cuenta que el proceso de fermentación fue descubierto accidentalmente cuando la lluvia actuó sobre campos de cebada. La primera fecha registrada en evidencia de proceso de fermentación fue descubierta alrededor de 10.000 años antes de Cristo. El descubrimiento de un método para guardar la comida fue vital para la expansión y desarrollo de la humanidad hasta hoy. La fermentación es un cambio químico producido por levaduras, bacterias, mohos, y este proceso ha sido utilizado durante siglos por las personas con el fin de mantener cierto tipo de alimentos. Ejemplo claro de ello y de que actualmente consumimos pero por acción más bien industrial, son los vinos, los quesos, la cerveza, el yogurt, el chucrut, la salsa de soya, el pan, el queso, por mencionar algunos de ellos o los más conocidos. El proceso de fermentación varía en función de los ingredientes, los microorganismos utilizados y las condiciones ambientales. El deterioro de los alimentos de pH cercano a la neutralidad es relativamente rápido, mientras que el crecimiento de una gran parte de microorganismos se inhibe en ambientes ácidos. Los procesos de fermentación hacen justamente bajar el pH de alimentos ricos en carbohidratos, fundamentalmente por la producción de ácido láctico. Por otra parte, la acidez de algunos alimentos puede aumentarse con la adición de sustancias ácidas como vinagre, jugo de limón, ácido acético, cítrico, málico, lo cual produce el mismo efecto inhibidor sobre el deterioro de los alimentos. Es importante destacar que las pérdidas de nutrientes durante el proceso fermentativo son muy escasas. En la mayor parte de las ocasiones aumenta el valor nutritivo a causa de la degradación de proteínas y de la síntesis también de vitaminas que producen los microorganismos. La fermentación se puede definir como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas presentes en los alimentos bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos que existen o habitan en él. Se trata entonces de un proceso de naturaleza bioquímica. La fermentación tiene lugar en un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno, y ocurre con la degradación de sustancias orgánicas en compuestos intermedios, es decir, hay una transformación en que se genera un producto intermedio. Los alimentos fermentados son aquellos que se obtienen de un proceso de convertir carbohidratos en alcoholes o ácidos orgánicos utilizando los microorganismos existentes en el alimento o bien agregándolos, como por ejemplo mohos, bacterias o levaduras. Todo bajo condiciones libres de oxígeno. Esta actividad de fermentación permite que los alimentos modifiquen su sabor y al mismo tiempo que aumenten su vida útil, vale decir, permiten su conservación. Un alimento se considera fermentado cuando una o más
uno o más de sus componentes químicos son atacados por los microorganismos, que son considerados útiles, por lo que su composición química resulta modificada. Vale decir, ocurre un proceso bioquímico que transforma el alimento original. Existen dos tipos de alimentos fermentados. Los fermentados espontáneos, que son los que la fermentación ocurre como un proceso natural por acción de los microorganismos que están presentes en los alimentos, y los fermentados que dependen de un cultivo, es decir, que yo le agregue un inóculo o un cultivo para que se consiga la fermentación, como por ejemplo en el caso de los quesos o la acción de las levaduras en el pan, por mencionar algunos ejemplos. Dentro de la fermentación distinguimos tres tipos de métodos de fermentación. Métodos que utilizan solo la fermentación, como en el caso del vino o el yogur, que más que la conservación, lo que se busca es un determinado producto o un producto derivado de. También están métodos que combinan la fermentación más otro método de conservación, como el salado. Es el caso, por ejemplo, de los encurtidos, del chucrut o el caso de las aceitunas, donde la adición de sal a estos alimentos, por una parte, impide o inhibe el desarrollo de microorganismos putrefactores y permite el desarrollo de bacterias lácticas, que son las que se encargan de transformar los carbohidratos presentes en el alimento en ácido láctico. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene en nuestra salud el consumo de alimentos fermentados, más allá de ser un método de conservación de alimentos? Bueno, hay que señalar que en nuestro intestino viven más de 200 especies de bacterias, alojándose allí la mayor cantidad dentro del total que tenemos en todo nuestro organismo. Si nosotros tomáramos microscopio e hiciéramos un zoom en nuestro intestino, nos encontraríamos con más de 100 billones de bacterias que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Su función es gestar procesos metabólicos que son esenciales para la digestión. Estos microorganismos ayudan a descomponer la comida en los intestinos, ayudan en los procesos de la digestión, ayudan a luchar contra las enfermedades y potencian nuestro sistema inmunológico. Dado que estos microorganismos se adaptan al entorno en que viven y a los nutrientes de los cuales disponen, que son los que nosotros le estamos entregando, la composición de la microbiota va evolucionando a lo largo de la vida de una persona en función de lo que come cada persona, de los medicamentos que toma, de su estilo de vida. Una dieta o alimentación rica en azúcares, por ejemplo, favorece la abundancia de bacterias capaces de procesar esos azúcares. Lo que a su vez limita la presencia de otras especies de bacterias afectando la microbiota. A norma general, cuanto mayor diversidad de especies tiene una persona en su microbiota, más saludable es. Un buen equilibrio de la flora intestinal o microbiota es muy importante para nuestra salud en general. Si comemos comida que es difícil de digerir, el proceso de fermentación que se produce dentro del cuerpo nos va a generar gases, distensión abdominal, en algunos casos diarrea, estreñimiento, y posiblemente esto, con los pasos de los años, podría conducirnos a desarrollar una enfermedad. Investigaciones realizadas en las últimas décadas nos han revelado que la microbiota actúa como un órgano más del cuerpo humano y que regula el sistema inmunitario. De ahí que los desequilibrios en la microbiota aumentan el riesgo de enfermedades inmunitarias como alergias, asma, enfermedades intestinales, enfermedades inflamatorias. También se ha relacionado la composición de la microbiota con el riesgo de enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas
con la depresión y hasta con el Alzheimer. El tratamiento con antibióticos, la calidad de la alimentación con alimentos ultraprocesados, episodios de estrés son capaces de alterar nuestra microbiota intestinal. Dado que la flora intestinal influye en el metabolismo y en la digestión de los alimentos, su daño o su alteración puede conducir a estreñimiento, así como a periodos de diarreas. La hinchazón abdominal, los gases, heces demasiado malolientes también pueden ser producidas por una flora intestinal que está dañada. Por lo tanto, proporcionar a nuestro cuerpo alimentos que estén predigeridos a través de la fermentación nos va a ayudar a que estos microorganismos existentes puedan hacer bien su trabajo y de esta manera alcanzar una mejor salud. La fermentación, por lo tanto, no solo es una forma de conservar la comida, en algunos casos como estos que les acabo de explicar, es capaz de aumentar el valor nutricional del mismo alimento y proteger nuestro sistema inmunológico a través del cuidado de nuestro intestino. Bien, habiendo revisado los antecedentes generales respecto a la fermentación como método de conservación, vamos a revisar ahora un poquito más en detalle el proceso de fermentación en sí mismo. Bueno, mencionar que los alimentos fermentados pueden ser de origen vegetal y también de origen animal. Por citar algunos ejemplos, fermentados de origen animal tenemos los que se realizan en la leche y con los cuales se produce el yogur. En el caso de fermentados de origen vegetal, podemos citar la sidra de manzana, la misma cerveza o el propio vino. Bueno, estos han sido elaborados bajo las condiciones necesarias para el desarrollo de una serie de hongos como levaduras y bacterias microscópicas que son beneficiosas. La finalidad del proceso es conservar el alimento por más tiempo, pero no solo eso, sino también aumentar su valor nutricional y sus características organolépticas. ¿A qué se refiere esto? A todo lo sensorial respecto al alimento, cómo nos conectamos con él, con sus aromas, con sus olores, con su sabor. Los alimentos fermentados suelen ser de un sabor y aroma intenso y muy marcado. Si eres una persona a la cual le gustan los sabores agrios o ácidos, los alimentos fermentados te van a ser apetecibles. Sin embargo, si eres de aquellos que no gustan mucho, considerando todos los beneficios que hemos revisado en los apartados anteriores, la invitación es que lo reconsideres y pienses que, en definitiva, todo hábito alimentario puede ser modificable y en una de esas lo puedes ir incorporando poco a poco y de forma paulatina. Quiero volver a destacar los beneficios que tienen los alimentos fermentados, entre los que destacan su potencial como preservador de alimentos. Los microorganismos lo que hacen es producir en el alimento bioconservantes que preservan los nutrientes y además evitan la descomposición de los alimentos. Estos bioconservantes son los alcoholes, el ácido láctico o el ácido acético. Otro de los beneficios de los fermentados que debemos repasar es que tienen propiedades para mejorar la digestibilidad. En el caso de las proteínas, lo que hace la fermentación es fraccionar las proteínas en sus compuestos más mínimos, que son los aminoácidos, y con ello favorece la digestión. En el caso de los carbohidratos, los microorganismos, en este caso lactobacilos, lo que hacen es degradar las moléculas y transformarlas en ácidos que son de fácil digestión. Un ejemplo clásico es lo que ocurre con la lactosa, que es el azúcar de la leche, cuyos microorganismos generan ácido láctico y producen el yogurt. Otro de los beneficios de los alimentos fermentados es su capacidad para crear micronutrientes.
Los microorganismos, como parte de su ciclo vital, producen vitaminas del complejo B, entre ellas ácido fólico, riboflavina, niacina, tiamina, biotina. Vitaminas de gran importancia para el funcionamiento del sistema nervioso y musculoesquelético. Importante señalar que no es lo mismo fermentados vivos que aquellos pasteurizados o cocinados. La variedad bacteriana no es la misma en estos mismos alimentos. Siempre van a ser mejores los fermentados vivos. Al incorporar diferentes tipos de alimentos fermentados vivos de origen vegetal a nuestra dieta, estamos incorporando una mayor diversidad de cultivos microbianos, con efecto probiótico y prebiótico. Ambos productos son simbióticos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que uno potencia al otro. Hagamos un alto para repasar el concepto de prebiótico. Los prebióticos son fibras vegetales especializadas que actúan como si fueran fertilizantes que estimulan el crecimiento de las bacterias sanas en el intestino. Los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras, especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos como la fibra y el almidón resistente. Estos carbohidratos no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en el alimento para las bacterias y otros microbios. Por otra parte, los probióticos son diferentes ya que contienen organismos vivos, generalmente cepas específicas de bacterias que se añaden directamente a la población de microbios sanos en el intestino. Al igual que los prebióticos, puedes tomar probióticos a través de los alimentos como de suplementos. Es muy común que una persona, luego de que ha sido sometida a un tratamiento con antibióticos por alguna enfermedad infecciosa, comience a tener problemas intestinales. Una manera de prevenirlo es tomando probióticos. Uno de los más conocidos son productos como Chamito o Uno al Día. La función de estos probióticos es fortalecer la microbiota que ha sido debilitada luego del consumo de antibióticos que en definitiva no discriminan entre microbios buenos y microbios patógenos. Probablemente el alimento probiótico más conocido es el yogurt. Hablando de fermentados vivos, en este taller nos vamos a detener en una preparación en particular que es el chucrut, que ocurre gracias a los lactobacilos que están en esta verdura. El chucrut es un nombre americano, pero su origen es europeo. Es una receta alemana, conocida también como sauerkraut. Lo que viene a aportarnos son ácidos lácticos que fortalecen nuestra flora microbiana. Estas bacterias son inofensivas. De hecho, las encontramos de forma natural en todo nuestro tracto digestivo, incluyendo nuestra boca. El ácido láctico genera un ambiente ácido en el fermento que provoca la desactivación de la descomposición. En el caso de la fermentación del chucrut y de otros vegetales, el proceso se realiza bajo la protección de una salmuera, que es agua con sal. La proporción de sal que se ocupa no es al azar. Si usamos mucha, se corre el riesgo de que no crezca ningún microorganismo, ya sea bueno o malo. Por lo tanto, es factible que tampoco se desarrollen los microorganismos que deseamos, que en este caso son los lactobacilos. En el caso del chucrut, la sal se utiliza para extraer el agua del vegetal. No es una salmuera agregada, sino que se extrae del amasado, por decir así, de la propia verdura que exuda su propia agua. Y claro está que en otros casos sí se agrega la salmuera una vez que las verduras están trozadas. En cuanto a las recomendaciones de la cantidad de sal, hay muchos métodos. Hay autores que sugieren cierta cantidad,
que para algunos puede ser un poco salado, como por ejemplo agregar 3 cucharadas soperas en alrededor de 2 kilos de verduras. Otros recomiendan usar como medida casera las cucharaditas chicas o cucharitas de té que uno llama comúnmente. Agregar 1,5 o 1,5 a 2 cucharaditas por medio kilo de verdura. En la práctica lo que se ha aprendido es que 2 cucharadas de sal para un repollo regular que pesa más o menos entre 2 a 2,5 kilos es suficiente en cuanto a la cantidad de sal. Básicamente porque también hay personas que tienen que tener cuidado con la sal cuando coexisten otras condicionantes como una hipertensión, por ejemplo. Lo que hace la salmuera en definitiva es crear un entorno en el cual no puedan desarrollarse microorganismos que descompongan el alimento. Generan un ambiente anaeróbico sin oxígeno, por lo cual fomenta la actividad de bacterias a las cuales sí les gustan esos ambientes y son las que acidifican la preparación. En general el fermento está listo más o menos a la semana, pero mientras más tiempo lo tengamos mejor. 3 semanas a un mes es como el tiempo esperado para que el producto fermentado esté listo para ser consumido. A medida que avanzan los días, las bacterias ácido-lácticas van dando paso a otras colonias, por lo que mientras más días tenga este chucrut fermentado, más diversidad probiótica va a tener. Generalmente es iniciada por el Leuconostoc mesenteroides, pero a medida que se va acidificando, empiezan a aparecer colonias del Lactobacillus plantarum, que es como el rey de la preparación y el que hace la mayor parte del trabajo. Los invito ahora a ver un paso a paso cómo hacer un fermento en 2 técnicas, que es el sauerkraut o chucrut para nosotros y un fermentado mixto en base a la adición de salmuera. Lo primero es esterilizar los frascos que serán los contenedores de nuestros fermentos. Una vez que el agua ha hervido, retiro los frascos con la tenaza que también debo esterilizar para que todo el proceso sea lo más libre de microorganismos que puedan ser putrefactores de mi preparación. Si voy a usar verduras un poco más duras, también puedo usar la técnica del escalfado, que es sumergir por 2 minutos en agua hervida. No es cocción, solamente sumergir para que estas ablanden un poco. Luego las retiro y las reservo. Puedo complementar la preparación con especies de preferencia, las cuales también tendrán un efecto de realzar el sabor del fermento, y a la vez también las especies tienen un efecto antimicrobiano de bacterias putrefactoras. Las verduras que yo escoja son en elección. Yo he decidido tomar un poco de coliflor, zanahoria, pepino, repollo Bruselas, cebolla morada. Dentro de las especies que yo escogí fue semilla de cilantro, semillas de hinojo, también escogí tomar un poco de cardamomo, semilla de mostaza y comino. Para hacer la salmuera he de utilizar agua idealmente purificada, y si no la tengo, agua embotellada. ¿Por qué? Porque el agua de la llave tiene mucho cloro y el cloro tiene un efecto antibacteriano, por lo tanto puede bloquear el crecimiento de las bacterias que yo quiero que produzcan el fermento. Lo ideal es colocar una cucharada sopera de sal por cada 200 ml de agua. Como yo he tomado 300 ml por la capacidad de mi frasco, estoy colocando 1,5 cucharadas de sal de mar. Uso sal de mar porque la sal común y corriente, al estar yodada, el yodo que contiene puede inhibir el crecimiento microbiano que me genera el fermento. Luego no es más que comenzar a rellenar los frascos con las verduras que he escogido. Completo con la salmuera y comienzo a agregar las especies, que en todo caso son totalmente optativas. Podría optar perfectamente en no agregar nada. Luego tapo
sin mucha presión, porque deberé ir abriendo todos los días los frascos para eliminar los gases del fermento, y me ocupo de que quede totalmente cubierto hasta arriba. No deben quedar las verduras a flote ni en contacto con el oxígeno. Luego es cosa de esperar que los días hagan su trabajo junto con los microorganismos. Bien, vamos ahora por el fermento de repollo. Para hacer chucrut o sauerkraut vamos a ocupar un repollo que puede ser morado o un repollo crespo, repollo verde o blanco, como quieran llamarle. Comenzamos a trozar en tiras no muy delgadas, tampoco tan gruesas. Hay quienes se apoyan de aparatos de cocina para hacer el picado, pero se puede hacer perfectamente con un cuchillo. La idea de estos cortes es que permita después, con nuestras propias manos, comenzar a hacer la extrusión, el amasado o el apretado de esta verdura. Una vez que le hemos añadido sal de mar, recordar que sal de mar es preferible porque la sal yodada, su yodo impide el crecimiento microbiano y podría retardar nuestro fermento. Y no es nada más que apretar hasta que el repollo exude su propia agua y con eso se forme la salmuera que nos va a apoyar este fermento. Es bueno reservar las hojas más bonitas de la col para la parte final, que es colocarlas sobre la preparación para provocar el cierre y con eso evitar que la verdura tenga contacto con el oxígeno. Tenemos nuestros frascos previamente esterilizados y una vez que ya tenemos el repollo bien suavecito y bien exudado, comenzamos a rellenar nuestros frascos hasta el tope, presionando muy bien para que se eleve el agua que ha botado su propia salmuera, y luego cubrimos con las hojas de repollo que habíamos reservado en el principio. Luego cubrimos para que no le llegue la luz y esperamos que se produzca el fermento. Bien, algo que es súper importante, que deben ir abriendo cada cierto tiempo sus frascos para eliminar los gases que se forman. Bueno, como pueden ver ahí hay pequeñas burbujas que no se notan mucho porque yo ya lo había abierto previamente. Este es otro fermento que yo tengo solamente de coliflor y unas bruselas. Esto debe quedar guardado en un lugar oscuro por lo menos unas 2 semanas. Bien, ya estamos en la etapa final de este taller y lo que quiero en esta parte es mostrarle justamente eso, el resultado final de los fermentos, tanto del sauerkraut o chucrut como de las verduras fermentadas. En el caso de las verduras fermentadas, que estuvo listo más o menos a las 2 semanas, notamos que, bueno, yo como usé cebolla morada, estos colores se transmitieron al agua de fermento, pero tiene ese color turbio básicamente por la cebolla que le agregué. Y si vemos el resultado final, que es este, tenemos una zanahoria muy turgente. Bueno, el coliflor tomó el color de la cebolla. Y en cuanto a sabor, no tiene mayor diferencia a una cebolla en escabeche que uno podría consumir, pero un poco más suave, porque como tiene 2 semanas, yo lo voy a dejar hasta ahí por la intensidad del sabor. No es tan fuerte. Es importante señalar que una vez que uno ya lo encuentra que está listo en cuanto a acidez y lo saca de la zona oscura para guardarlo en el refrigerador, sigue la fermentación. El producto puede durar unos 4 meses si es que no te lo consumes antes.
En el caso del fermento de repollo, yo usé repollo morado, también vemos que hay un cambio en la coloración del repollo original, que es más bien azulado. En esta fermentación, por acción de los microorganismos, de los lactobacilos principalmente, va tomando un color más bien granate, más rojizo, que le aporta un mayor potencia organoléptica, es decir, vista, porque es un color muy intenso que contrasta muy bien con preparaciones, con entradas, por ejemplo, que tienes mezclas de colores, le agregas un poquito del fermentado y visualmente se ve muy atractivo. Bueno, desde mi perspectiva, esto es una cucharada sopera colmada, que es la recomendación a la porción diaria para ir habituando el intestino. Recordemos que con esto estamos consumiendo probióticos y prebióticos. Y si no tenemos el hábito en su consumo, claramente va a haber una actividad intestinal diferente, pero es producto también de la adaptación que va teniendo nuestra flora intestinal o microbiota, donde le estamos entregando más poder, más nutrientes y mayor variedad de microbiota también. Entonces se recomienda partir por una cucharada sopera diaria y luego uno, ya que se va habituando, va aumentando el consumo a unas 2 a 3 cucharadas diarias. Sirve como acompañante de unas tostadas con palta, para una entrada, o en un plato más bien tibio o caliente como agregado. Básicamente, recordar que el fermentado, más allá de una técnica de preservación, que es algo que es súper importante hoy por hoy, preservar los alimentos, botar menos comida, cuidarla, preservarla. Además de eso, tiene el beneficio de la carga de probióticos y prebióticos que viene a nutrir y a fortalecer nuestra microbiota intestinal. Es muy rico, anímate.